Hoy te hablo de Siren Head. Vamos a ponernos un poco en contexto. Siren Head es una criatura enorme. En algunos avistamientos se dice incluso que mide 3 metros de altura. En otros informes nos dicen que incluso de 5 a 6. En otros que puede ser tan alto como una secuoya milenaria. Teniendo en cuenta que una secuoya puede alcanzar los 115 metros de altura, eso lo convierte en un titán aterrador. Podemos entender que con esta disparidad de altura, Siren Head puede cambiar su tamaño a voluntad, o quizás es que hay más de un Siren Head en este mundo al mismo tiempo, cosa que es incluso aún más aterrador, pensar que no hay uno, sino que puede haber una legión de estos depredadores de pesadilla. La descripción física de Siren Head es la de un ser humanoide enorme, extremadamente delgado, casi esquelético, con piel y carne reseca o podrida por todo su cuerpo. Y si ver a este ser con este aspecto, midiendo 3 metros de altura mínimo, no fuera lo suficientemente aterrador, tienes que tener en cuenta que tiene dos grandes sirenas, bocinas o megáfonos, dependiendo de cómo lo llames en tu país, en vez de una cabeza humana. Y eso lo hace más perturbador todavía, porque empezamos a plantearnos un montón de cosas. ¿Cómo esta criatura vive sin cabeza? ¿Acaso las sirenas no son un objeto inerte, o sea, sin vida? ¿Es un experimento de una organización extraña? ¿Es una aparición fantasmal? ¿Por qué sirenas? Exacto, ¿por qué en concreto ese objeto? ¿Por qué no otro? Y como dijo el maestro de Providence, la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el miedo más antiguo, el miedo más intenso es el miedo a lo desconocido. Y de la misma forma que Pyramid Head de Silent Hill causa ese sentimiento extraño por su cabeza, Siren Head transmite también esa incertidumbre, ese sentimiento de no entender lo que estás viendo. Otra vez, miedo a lo desconocido. Por si no fuera poco, con este tamaño inmenso, su carne reseca o en descomposición, lo extremadamente delgado que es, las proporciones de su cuerpo y sus cabezas de sirena, dentro de esas mismas sirenas hay bocas llenas de dientes, pues Siren Head es un depredador, es un carnívoro y no dudará en incluir en su dieta cualquier excursionista que se encuentre en el bosque. Si esto no fuera poco, esta aberración cuenta con varias habilidades que lo vuelven una amenaza aterradora. Tiene la capacidad de manipular el sonido, ya sea para hacerse pasar por una sirena de bomberos, el sonido de un coche de policía, avisos nucleares o incluso imitar la voz de personas pidiendo ayuda para poder atrapar a un samaritano dispuesto a socorrer a esa posible víctima. Y una vez caiga una nueva presa, incorporar su voz a su repertorio de sonidos. ¿Eso es lo peor que puede hacer con el sonido? En absoluto. Puede incluso emitir sonidos tan fuertes que tus tímpanos estallarán de la presión. Tu cerebro notará una presión atroz, tus encías sangrarán, tus órganos se licuarán por la onda de choque. Notarás tanta presión que notarás cómo tu cuerpo revienta desde dentro hacia afuera. Y solo si tienes suerte, recuerda, solo si tienes suerte puede que te desmayes antes de que todo eso pase. No solamente es una criatura sacada de pesadilla, sino que también puede viajar a través del tiempo. Yo no sé hasta qué punto es real, pero sí que contamos con pinturas rupestres donde nuestros ancestros ya eran amenazados por el hambre voraz de esta criatura. Lo peor es que Siren Head paulatinamente ha ido alejándose de los bosques y poco a poco se ha ido camuflando alrededor de asentamientos humanos. Tenemos incluso el misterioso caso de Pine Ridge, un pequeño pueblo que durante semanas sus habitantes informaron de sonidos de sirenas distorsionados ahora poco habituales, animales domésticos como perros y gatos que dormían en el jardín de las casas y desaparecían sin dejar rastro. Con el tiempo, cuando ya no quedaban animales en el pueblo, los habitantes empezaron a ver cómo una figura enorme los vigilaba desde la distancia. Y es que muy probablemente la carne de esos pequeños animales ya no era suficiente para saciar el hambre de Siren Head. Daniel Carter era un
un representante de ventas que pasaba gran parte de su tiempo en la carretera viajando de una ciudad a otra para reunirse con clientes. Aquella noche, después de un largo día de reuniones y negociaciones, Daniel se encontraba conduciendo por una carretera desierta. A su alrededor la oscuridad era impenetrable, rota únicamente por el brillo de los faros de su coche que iluminaban un camino sinuoso y aparentemente interminable. Mientras conducía, sintió que sus párpados comenzaban a pesarle y que el cansancio del día le estaba empezando a ganar. Decidió encender la radio para mantenerse despierto. La música que sonaba era suave, relajante, y durante un breve momento Daniel se sintió más tranquilo. Pero de repente la transmisión se cortó y la radio comenzó a emitir una extraña estática, interrumpida por sonidos distorsionados, como si alguien intentara hablar desde el otro lado de un mal sintonizado canal de radio. A lo lejos, a través del parabrisas, Daniel vio una figura oscura en el borde de la carretera. A medida que se acercaba, distinguió que la figura era anormalmente alta y delgada, con extremidades inusualmente largas. Más le llamó la atención fue su cabeza. En lugar de una forma humana, había dos grandes sirenas giradas en direcciones opuestas. ¿Estaba Daniel alucinando por el cansancio? ¿Realmente esa figura antropomórfica gigante estaba ahí? ¿Era producto de haber dormido poco durante toda esta jornada laboral, yendo de ciudad en ciudad, arreglando nuevos contratos? A medida que Daniel reducía la velocidad para entender lo que estaba viendo, las sirenas emitieron un sonido ensordecedor que pareció llenar toda la cabina del coche. Un dolor agudo atravesó la cabeza de Daniel, como si le estuvieran taladrando el cerebro, haciéndolo gritar de angustia. Su visión se volvió borrosa y sintió como si estuviera a punto de perder el control del coche. Luchando por mantener la calma en ese momento caótico y angustioso, Daniel apretó el acelerador. Decidió alejarse de esa figura aterradora lo antes posible. Mientras su coche rugía hacia adelante, los sonidos de la sirena se hicieron aún más fuertes, como si la criatura lo estuviera persiguiendo. Su corazón latía con fuerza y cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Era la presa de ese monstruo. Después de unos minutos que se sintieron como horas, Daniel divisó las luces de una gasolinera a lo lejos. Con una mezcla de alivio y terror, Daniel giró bruscamente hacia la dirección de la estación y se detuvo de golpe, respirando con dificultad. Cuando finalmente miró hacia atrás, la figura había desaparecido en la oscuridad. Daniel, con el corazón aún acelerado, salió del coche y corrió hacia la gasolinera, buscando desesperadamente a alguien a quien contarle lo que acababa de experimentar. A medida que lo iba contando, incluso al mismo Daniel le pareció una historia extraña, fruto del cansancio, y se automentalizó, se intentó convencer a sí mismo de que era realmente una alucinación, producto del estrés, del cansancio, de las largas horas trabajando. Es normal, se dijo a sí mismo. Claramente me lo he imaginado. El empleado de la estación, un hombre de mediana edad, con una expresión cansada, escuchó la historia de Daniel con una mezcla de curiosidad y preocupación. El hombre, en ese momento, le dijo: «¿Vistes a la criatura, No eres el primero en contarme sobre esto. Hay algo extraño en esta carretera. He escuchado historias sobre los sonidos de sirenas y la gente desaparecida. Has tenido suerte. Hoy has tenido suerte». Daniel, aún temblando, decidió no quedarse para averiguar más. Compró un café y se despidió rápidamente, prometiéndose a sí mismo no volver a tomar esa ruta de noche y de día tampoco a ser posible. Desde entonces, cada vez que oye una sirena, no puede evitar notar un escalofrío que le recorre la espalda, recordándole aquella noche en la carretera desierta cuando se encontró con el misterioso Siren Head y tuvo suerte. Esa noche tuvo suerte. Puede que la siguiente no tenga tanta suerte. La creación de Siren Head, pese a tener juegos y cortos en la actualidad, le pertenece a Trevor Henderson, y este señor tiene lo que a mí me gusta llamar como un Henderson verso, que con el tiempo iré trayendo al canal. Beban mucha agua y nos vemos en la próxima.